Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de reunirnos en este lugar para alabarlo, para glorificar su nombre, para adorarlo con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Hemos sido, hermanos, privilegiados porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos los amigos que nos acompañan, todos hermanos los que nos hemos congregado en este lugar. Vamos a tener un tema, el tema de hoy dice, vestidos como escogidos de Dios. Ahí está el tema. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Hermanos, no sé si usted desde el día sábado o el domingo por la mañana, gracias, antes de venir aquí a la iglesia a congregarse, usted busca la ropa que se va a poner para venir a la iglesia. ¿Qué tipo de ropa? A veces, no sé si todas las esposas son iguales, pero tal vez el marido se está poniendo una camiseta, un jeans, unos tenis. Entonces la esposa le dice, mira, esa ropa no es apropiada, no deberías de ir hacia la iglesia. La esposa. Entonces dice el esposo, bueno, entonces ¿cómo voy a ir vestido? Andarte con una camisa de vestir, ponerte un pantalón de vestir. ¿Por qué, hermanos? Porque cada actividad, cada ocasión tiene un tipo de ropa apropiado. Así se maneja la sociedad. Entonces cuando nosotros venimos a adorar al Rey, ¿cómo nos vamos a vestir? Si usted va a hacer deporte, se va a ir de vestir, de camisa manga larga, de zapatos de vestir. No, se va a ir con una ropa apropiada para esa actividad. Si usted es soldado, no se va a ir de tenis, no se va a ir de short a la guerra. Tenemos que vestirnos de la manera apropiada. Entonces, cada actividad, cada ocasión tiene un código de vestimenta. Pablo nos dice que los cristianos también tenemos un código de vestimenta. Y este código de vestimenta y esta ropa que debemos ponernos no depende de las circunstancias, no depende de la actividad que usted va a hacer. Es muy diferente a la vestimenta que usa el mundo. La que usa el cristiano es una ropa permanente. En toda actividad debemos vestirnos de la misma manera. Hagamos lo que hagamos. Esta es la ropa que debemos ponernos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el código, hermanos, de vestimenta que tenemos que ponernos los cristianos. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nosotros venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:3, que hemos muerto, somos muertos, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Pero ese nacimiento, hermanos, no significa que usted dejó las malas costumbres,
no significa que usted dejó las mañas, no significa que usted dejó las cosas malas. Seguimos teniendo en esta nueva criatura, es una nueva criatura, pero con cosas antiguas todavía. Y el hombre y la mujer debe irse despojando de todas esas cosas. Usted, hermano, cuando se va a vestir, no se pone la ropa limpia sobre la ropa ya sucia. Dice el versículo 5 de Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y comienza a mencionar todo lo que el hombre debe dejar. Somos una nueva criatura, pero tenemos costumbres malas todavía. Y eso tenemos que irlo dejando, para que nos revistamos del nuevo hombre, de la nueva criatura. Tenemos que dejar lo viejo, porque no nos vamos a poner las vestiduras nuevas sobre la ropa que ya está manchada, que ya está inmunda. Eso hay que dejarlo, hay que irlo dejando y venir a tomar, hermanos. Dice el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, dice que hemos resucitado con Cristo. Y en el 11 dice que Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, si estamos unidos a Cristo, no podemos seguir practicando las cosas viejas. Si estamos unidos con Cristo, no podemos seguir practicando el pecado. Tenemos que dejar todas esas cosas y vestirnos de lo nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor y nos bautizamos, nace una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, debemos de desarrollar un nuevo carácter, conforme a una nueva identidad. Cuando nosotros nacemos en Cristo, adquirimos una nueva identidad. Y lo coherente y lo recomendable es que esa nueva identidad nosotros nos comportemos como lo que ahora somos. No como éramos, con las antiguas mañas, con las antiguas cosas que hacíamos, sino que ahora debemos de adquirir una nueva identidad. ¿Y cuál es esa nueva identidad que el Señor nos ha dado? Dice aquí 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra nueva identidad como cristianos. Somos escogidos. Dice el libro, la carta de Efesios, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Qué privilegio el que tenemos, hermanos. Somos privilegiados. Porque usted esté aquí hoy adorando a Dios, ese es un gran privilegio. Porque no todos tenemos esa oportunidad de ser escogidos de Dios, santos y amados. Por lo tanto, si somos santos y amados, debemos, hermanos, de comportarnos como santos, como apartados para el servicio de Dios, como escogidos por Dios. Esa es la vestimenta, hermanos, que debemos ponernos ahora. ¿Cómo nos identificamos en el mundo? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro hogar? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro trabajo? ¿Reflejamos en nosotros que somos hijos de Dios? ¿Que somos escogidos de Dios con nuestra personalidad, con nuestro actuar? El versículo 5 dice que debemos de despojarnos de esa vieja ropa y debemos de ponernos la nueva apropiada. Desechad la ropa sucia, dice el Señor, y vestidos de nuevo. Somos una nueva criatura. El propósito eterno de Dios, Romanos 8:29, que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ser como Cristo si mantenemos las viejas costumbres? Si practicamos el pecado, ¿cómo vamos a parecernos a Cristo? En el jardín del Edén, el hombre pierde la semejanza y la imagen de Dios. El viejo Adán, pierde la imagen y la semejanza. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, restaura la imagen de Dios
en nosotros, a través de Jesucristo. Es la única forma, es la única manera en que nosotros podemos volver a ser a la imagen del Señor, restaurando nuestra vida por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nos escogió Dios, para eso nos escogió el Señor, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para eso, hermanos, debemos de ponernos las nuevas vestiduras. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos para que fuésemos santos y amados y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Por eso el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado con un amor eterno para que seamos santos. Para que seamos santos delante de Él. A veces, hermanos, más pasa cuando somos jóvenes. El joven vive bajo presiones por el círculo donde se mueve. Y también los adultos, en el trabajo, que no encajamos, sentimos que no encajamos en los grupos sociales, porque somos diferentes. Y el joven quiere ser como los demás jóvenes. Y entonces llegamos a pensar, ¿por qué Dios es tan duro? ¿Por qué hay tantas prohibiciones? ¿Por qué hay tantos mandamientos difíciles de cumplir? A veces, hermanos, nos planteamos esa situación, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Jehová son rectos porque alegran el corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tal vez en el momento no entendemos, hermano, ¿por qué no puedo ser como los demás jóvenes? ¿Por qué no puedo ser como las demás personas? Pero a la larga, hermanos, el resultado, la consecuencia de todos esos actos, hermanos, es malo. Por eso Dios ha estipulado mandamientos y preceptos para que podamos tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de alegría. Y cuando amamos a Dios, porque Él nos amó primero, entonces, hermanos, estos mandamientos y estos preceptos los vamos a hacer con agrado, porque queremos agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Efesios 5:8 también nos dice, nos habla de la nueva identidad del cristiano. Dice que somos hijos de luz. Andad como hijos de luz, dice la palabra del Señor. El versículo 10 dice, examinando lo que agrada al Señor. ¿Cómo vamos a saber lo que le agrada a Dios? A través de su palabra. Cada cosa que hagamos, hermano, cada decisión que tomemos en nuestra vida, debemos hacernos la pregunta: ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Es del agrado del Señor? Porque estamos unidos a Cristo. Cristo está unido a nosotros. Entonces, hermanos, usted se imagina que hagamos algo que no le agrada a Dios. ¿Cómo se va a sentir el Señor si está ahí con nosotros? Dice, Él es el todo y está en todos. En todos los creyentes, hermanos, está Cristo. En cada creyente está Cristo en el corazón. El Espíritu Santo está con nosotros. A eso se refiere esa frase. Entonces, hermanos, ¿cómo se va a sentir el Señor si no dejamos las viejas costumbres? Si no dejamos las viejas prácticas, si no nos vestimos con las vestiduras que el Señor ha mandado. Dios estipula, hermanos, este código de vestimenta, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que nos vistamos de ese carácter. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos pone ahí las condiciones y depende, es decisión mía, de usted, tomar, hermano, y ponerse esa vestidura. Es responsabilidad del creyente. Necesitamos vestirnos de ciertas virtudes que corresponden a esa nueva persona. ¿Y cuáles son esas virtudes? Dice aquí el versículo 12. Vestidos de entrañable misericordia. Vamos a ir a nuestro closet, hermano. Ahí donde guardamos la ropa. Lo vamos a abrir. ¿Qué tipo de ropa tenemos ahí guardada? Dice la palabra de Dios que debemos de tener ahí
entrañable misericordia. La vamos a tomar y nos la vamos a poner. Eso es lo primero que dice el Señor. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo es un corazón misericordioso? Misericordia, hermanos, no es ver el sufrimiento y decir, pobrecito el hermano, que el Señor lo ayude, voy a orar por el hermano. Eso no es misericordia. Misericordia es tener simpatía con el que sufre y ir a la acción y ayudar. ¿Qué puedo hacer? Esa es misericordia. No solo es ser espectador, sino es alguien que se mueve a la acción. Hay un ejemplo en la Biblia que lo conocemos como el buen samaritano. Muchas personas miraron al hombre herido. Pobrecito ese hombre, lo malmataron, pero no ayudaron, se fueron. Pero este hombre fue movido a misericordia, dice la palabra del Señor, y ayudó a aquel que necesitaba. Ese vestido, hermano, debemos de ponernos todos nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos practicando la misericordia, vamos a ir adquiriendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios es misericordioso. Si no fuese por su amor y por su misericordia, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no gozaríamos de la salvación. Por medio de su amor, por esa gracia que Dios tuvo con la humanidad, es que nosotros ahora gozamos de la salvación. Por eso nosotros debemos de ser misericordiosos también. Debemos de vestirnos de benignidad, de bondad. Benignidad, bondad es lo contrario a la malicia. A veces, hermanos, nosotros cuando un hermano prospera, decimos, ¿qué estará haciendo el hermano? ¿Qué estará haciendo ese hermano? ¿Por qué estará prosperando? Y en vez de alegrarnos de la prosperidad del hermano, de la hermana, comenzamos a pensar mal de las personas. Y eso no es ser benigno. Ser benigno es procurar lo bueno para nuestro hermano, procurar lo bueno para nuestro prójimo. Debemos alegrarnos, hermanos, cuando a otro hermano le va bien. Debemos alegrarnos cuando otro hermano goza de salud, porque eso es lo que Dios manda. Disfrutar del bienestar del otro. ¿Es fácil ser benigno? ¿Es fácil ser bondadoso? No es fácil, hermano. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque esa cualidad no es del ser humano. El ser humano por naturaleza es malo. Dice la Biblia que desde nuestra juventud estamos inclinados al mal. Por eso debemos pegarnos a Dios. Por eso para desarrollar esta cualidad, esta virtud, debemos buscar a Dios, porque es una característica de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener esta característica. Es difícil desarrollarla, pero la tenemos que desarrollar si queremos ser hijos de Dios. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser benignos, podemos ser bondadosos. Por eso dice el apóstol, vístanse de bondad, vístanse de benignidad. Vestidos también, dice, de humildad. Vestidos de humildad, una actitud de sumisión. Si no somos humildes, hermanos, no vamos a poder servirle a Dios. Para servir a Dios debemos ser humildes. Debemos someternos a su voluntad. Debemos someternos a lo que Dios ha establecido. Mientras nosotros tengamos orgullo, mientras nosotros seamos altivos, va a ser difícil, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos orgullosos, cuando somos altivos, entramos en choque con Dios. Dice que Dios resiste al altivo. Hay una batalla de nosotros contra Dios cuando somos altivos. Por eso es que debemos de ser humildes. Debemos, hermanos, de someternos a la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios que debemos considerarnos inferiores a los demás. Por eso es que debemos de servir. Por eso es que Dios nos ha llamado al servicio. Si Cristo, siendo Dios, siendo Rey, se humilló y se hizo hombre,
Vino a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. Por alguien, hermano, que no merecía. No merecía que Cristo muriera en aquella cruz. Porque éramos malos, pecadores. No merecíamos, hermanos, la salvación. Y Cristo muere y se humilla siendo Dios, siendo Rey. Y muere como malhechor crucificado en una cruz del Calvario. Y Jesús con sus propias palabras dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y si somos hijos de Dios, si somos hijos de luz, si somos escogidos de Dios, nuestra misión, hermanos, es servir, pero servir con humildad. Servir para agradar a Dios y para agradar a nuestros prójimos. Ese es el secreto, hermanos. Tenemos que ver a Dios como lo que es. Soberano, la soberanía de Dios, que Dios gobierna y que Dios tiene el control de todo lo que existe. También dice que debemos vestirnos de mansedumbre. Debemos de ser mansos. Y el ejemplo máximo de la mansedumbre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser manso, hermano? No es ser débil, no es ser sin convicciones. Es una persona que tiene bajo control el poder. Es aquella persona que resiste, es aquella persona que permanece, que se agarra de Dios, no importa las circunstancias. Mantiene un carácter afable, amable, a pesar de que lo estén perturbando, que lo estén, hermanos, acosando. Es aquella persona que se mantiene y reacciona con gentileza. Es aquella persona que reacciona con consideración a pesar de la provocación. ¿Cómo podemos vestirnos de mansedumbre? Meditando en la soberanía de Dios. Si nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios gobierna y tiene bajo control todo, no importa, hermanos, las circunstancias que vayamos a atravesar, porque sabemos que Dios nos va a dar la salida, que Dios nos va a sacar de cualquier situación que estemos. Dice que cuando Jesús muere en la cruz, dice que Jesús muere con gozo. Dice, con el gozo puesto delante de Él, porque Él miró más allá, hermano, el resultado de aquel sacrificio que estaba haciendo en ese momento. ¿Y cuál era el resultado, hermanos? Todos nosotros. La salvación que todos nosotros ahora gozamos. Jesucristo, cuando murió en la cruz, lo miró hacia el futuro y miró, hermanos, el resultado de aquel sacrificio, y eso lo llenó de gozo. Y eso nosotros, hermanos, debemos de aprender para ser mansos. Debemos de confiar en Dios. La fe, hermanos, es primordial para mantener estas cualidades. También dice aquí que debemos de vestirnos de paciencia. Debemos de ser pacientes. ¿Qué es paciencia? Capacidad de aguante, capacidad de soportar. Aquella persona, hermano, que presionada por las pruebas no se rompe, se mantiene firme. Aquella persona que confía en Dios, que resiste. Eso es paciencia, resistir. No se deja controlar por la ira, no se deja controlar por el enojo. Santiago pone varios ejemplos. El labrador dice que siembra y espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Esa es la paciencia, hermanos, que debemos de desarrollar cada uno de nosotros. ¿Y dónde nos inspiramos para tener paciencia? ¿Dónde se debe inspirar el creyente? En Dios. Dice que Dios es paciente. Muchos lo tienen como por tardanza, dice. Pero Dios es paciente para que todos, hermanos, podamos alcanzar la salvación. Ese es el ejemplo máximo de la paciencia, Dios. ¿Qué pasaría si toda la iglesia se vistiera así, hermano? Imagínense, si toda la iglesia nos vistiéramos con estas vestiduras, ¿qué sucedería? Bueno, va a pasar lo que dice el versículo 13.
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Pero eso, hermano, no va a suceder. Eso no va a suceder. No toda la iglesia se va a vestir así. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Porque donde hay personas, hay problemas. Donde hay personas, hay alguien que no está de acuerdo. Donde está el ser humano, hermanos, hay conflicto, hay discusión, hay queja. Por eso es que debemos vestirnos con estas cualidades, soportándonos unos a otros. ¿Cómo vamos a desarrollar este carácter si no hay prueba, si no hay provocación? En la familia, entre los hermanos, hay problemas, hay discusiones, hay malos entendidos. Entonces, hermanos, aquí en la tierra es donde nosotros vamos a entrenarnos, vamos a soportar a los hermanos, vamos a perdonar al que nos ofende. El perdón, hermano, es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es difícil, hermano, perdonar a alguien que me hirió, a alguien que me ofendió, a alguien que me hizo mal, a una persona que me perjudicó, a alguien que en el trabajo me serruchó el piso y me quitaron del puesto, me despidieron. ¿Cómo hago yo para perdonar? ¿Qué le hicimos nosotros a Dios? ¿Qué le hicimos nosotros a Cristo? ¿Será que eso que esa persona me hizo es más grave que lo que le hicimos al Señor? Y dice aquí que Cristo nos perdonó. Así que también nosotros debemos de perdonar. Muchas personas se van de la iglesia. ¿Usted conoce personas que andan de iglesia en iglesia, hermano? ¿Por qué se va una persona de la iglesia? Porque no soporta al hermano, porque alguien lo hirió, porque alguien lo ofendió. Y se va a otra iglesia y le pasa lo mismo. Y se va a otra iglesia y le sucede lo mismo. Y no desarrolla el carácter, y no se prepara, y no cambia, porque al final, hermanos, el cambio es nuestro, es interior. Muchas personas se van de las iglesias, unas se van a otras, pero otros se van al mundo, porque se sienten defraudados, porque no hayan comprensión, no hayan cariño, pero el cambio debe venir desde nosotros. Desarrollar la paciencia, desarrollar la mansedumbre. Debemos de estar claros, hermanos, que no hemos llegado al cielo todavía. Vamos a tener pruebas, dificultades en este mundo. ¿Cómo vamos a llegar a ser como Jesús? El carácter se forma en medio del problema. Ahí se forma, hermanos. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que une todas estas cosas, hermanos? Para que nosotros podamos ser pacientes, podamos ser mansos, podamos, hermanos, desarrollar la humildad. ¿Qué es lo que une todo esto? El link, como llaman los jóvenes ahora, el enlace. Dice aquí la palabra de Dios que es el amor, el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El amor es el que nos hace semejantes a Jesús. Romanos 13, 14. Dice, vestidos de Cristo. El amor, hermanos, es el que nos va a cambiar. Debemos de estar vestidos de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, debemos de estar claros que fuimos escogidos en amor para ser santos. Ese es el propósito por el cual hemos sido escogidos nosotros. Por lo tanto, hombre, mujer, debemos, hermanos, de ser partícipes de ese gran privilegio que el ser humano ha tenido. Y es, hermanos, vestirnos, ser coherentes. Si soy cristiano, debo ser coherente con mis acciones, con mi comportamiento, con mi testimonio. Debemos de ser un testimonio vivo
y reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Acudiendo al trono de su gracia. Si nosotros, hermanos, no hemos practicado estas virtudes, si nos hemos alejado del Señor, si nos hemos molestado con una acción, con un acto que ha hecho algún hermano contra nosotros, y no hemos logrado perdonar, este es el momento de reflexionar y de pedirle a Dios que desarrolle en nosotros cada una de estas actitudes. Y vistámonos, despojámonos del enojo, de la ira, del rencor, y vistámonos de paciencia, de mansedumbre y sobre todo de amor, que es el vínculo perfecto. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y aquí dejo a nuestro hermano que preside.